Hoy voy a compartir un tema que en la Biblia dice así, la expresión yo me quedo. Isaías capítulo 62 versículos 6 y 7. Sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor no ceden. Mira, en las cosas de Dios no debemos tener vacaciones. Quizás para el cuerpo sí, para el descanso físico, pero para el Señor nos seguimos uniendo, así estemos de vacaciones, a intercesiones. Seguimos conectándonos con la iglesia, porque aquí dice, los que invocan al Señor no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca Jerusalén y a su iglesia y la convierta en alabanza de la tierra. Dios quiere que seamos el hazmerreír o la alabanza del Señor. Por supuesto, lo que estamos leyendo. La condición es no detenernos. Quédate adorando, quédate sirviéndole. Hay planes y proyectos que tratan de seducir nuestro corazón. Por supuesto, hay muchas cosas en las redes sociales. Hoy, en la era de la globalización, hay muchas cosas que nos atraen salir del país, hacer mil cosas. Pero el Señor nos exhorta, quédate, no te detengas. Al final del año pasado, nuevamente les comparto esta confidencia. Y mi esposa estaba presente esta vez. Ella puede ratificar lo que les digo. Nuevamente se me presentó la oportunidad de volver al mundo empresarial. Gerenciar nuevamente. Y me ofrecieron otra vez la casa, que me daban la casa, que me daban el auto y que me dan miles de dólares de salario básico. Y que podía pastorear allá en otro país y asumir el área gerencial de personal y mercadeo en una empresa. Otra vez vino esa tentación y yo recordé Isaías 62. Esa noche, cuando me hicieron la oferta, mi esposa me dijo, ¿qué piensas? Y le dije, yo creo que tengo un jefe y una empresa que me paga mejor que un carro, una casa y ese salario. Tengo a Dios, tengo a Jesús. Yo me quedo de algo que puede conquistar el corazón de Dios y que puede liberar su mano. En realidad son pruebas en nuestro camino. Y las pruebas se vuelven, nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué? Si Dios conoce todo, ya sabe el resultado de cada cosa y cada situación, ¿por qué me sigue probando si Él ya sabe el resultado, cierto? Como cuando un partido de fútbol lo programan ya quién va a perder, quién va a ganar. Un ejemplo. Los que lo compraron, los que ponen el dinero, pues ya saben el resultado. Quizás la gente del común no, pero los que pagan sí. Así nuestro Dios, en cada prueba decimos, ¿por qué me prueba si Él ya sabe qué va a pasar? ¿Cierto? Él ya sabe quién va a fallar. ¿Recuerdan a Judas? ¿El Señor no sabía que Judas lo iba a entregar? El Señor lo sabía. Entonces, ¿por qué lo llamó a ser apóstol si Él iba a ser un traidor? ¿Te has preguntado esas cosas? Si Él lo sabe todo, ¿por qué nos prueba? Pero cuando uno aprende acerca del término fe en el griego, la palabra es pisteu o pistis, muy bien. Es la palabra griega y esa era una palabra que se usaba en los tribunales romanos. ¿Cómo? Sí, era un término legal, un término jurídico. ¡Wow! ¿Y para qué se usaba? Para un compromiso o un sello a un contrato o a unas escrituras. Para eso se usaba. Cuando algo quedaba sellado, como nosotros en una notaría que vamos a autenticar o vamos a firmar en unas escrituras en una notaría, cuando eso quedaba así legalizado, serio y en pie, se le llamaba pisteu. ¡Wow! Cada vez que nosotros pasamos pruebas es una excusa de Dios, porque Dios no puede bendecir sería injusto si Dios bendijera caprichosamente, arbitrariamente y solamente a unos seres humanos que hablan bonito o que aciertan con ciertas cosas. Entonces diríamos, uy, Dios como que tiene sus preferidos. Hoy se levantó Dios feliz, entonces bendice. Hoy está enojado, entonces no. Dios no trata así sus bendiciones. ¿Cómo las trata? Por fe. Muy bien, Hebreos 11 lo dice claramente. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no
veo, aunque yo no veo que me encenderé como una llama, aunque yo no tengo en la iglesia firmado un contrato así como el que me ofrecen, pero yo tengo la fe en las promesas de Dios y por ello avanzo y seré antorcha encendida. Yo creo, cada vez que paso la prueba, Dios dice en el cielo, fírmenme el acta que a Henry lo tengo que bendecir. No es capricho de Dios, no es emoción de Dios, sino yo cumplo, Él cumple. Yo no me detengo, Él tampoco se detiene. Cuando yo me detengo, dañé mi bendición. Cuando yo abandono, salto del arca de Noé y me voy a dar mi nadadita a probar, yo eché a perder mi bendición. Pero cuando yo me quedo y yo no me detengo y yo persisto, entonces en la legalidad del reino de Dios, en la legalidad de las sagradas escrituras, dice: mi hijo tiene que ser bendecido porque así lo establecí en mi reino, en mi estamento jurídico. Así es, que el que me cree, el que obedece, yo lo bendigo. Ahora, el término hebreo domi y damam, ahí lo tienen en sus pantallas. Cuando dice no se den descanso ni dejen descansar a Dios, se usa ese verbo del hebreo. ¿Qué significa? Significa sin descanso, sin tregua o sin detenerse. ¿Es la condición de Dios para encendernos como antorchas? Sí. ¿Es la condición de Dios para iluminar nuestro camino? Sí. ¿Cuál es? Que no te detengas. Solo hay dos filas que se están haciendo para después de morir. Una va hacia el cielo y otra va hacia la condenación eterna. ¿Y cuál es la condición para ir al cielo? No es perfección, es quedarse en la fila. Así tú caigas 7 veces, pero si pides perdón y no te sales de la fila, vamos al cielo. Es lo que Dios pide, tu lealtad, mi fidelidad, mi fe en su camino, en su llamado. Charles Spurgeon, yo voy a recordar este comentario. Él comentó de Isaías 62, de este verbo domi, y dice: ¿alguno de ustedes le ha hecho un pedido así a un mendigo que extiende su mano para solicitarle una limosna? ¿Le ha dicho al mendigo: moléstame, bloquéame el camino, estórbame, grítame, no me dejes ir hasta que te ayude? ¿Invitó alguno a ese mendigo a que lo llamara con frecuencia, mensajes de texto, y que no le pida cualquier cosa, sino que le haga grandes pedidos? En efecto, Dios dice: presióname, insísteme, aférrate a mi fuerza, lucha conmigo. Todo esto y mucho más está incluido en esta expresión: no le den tregua o no lo dejen descansar. ¿No les parece lindo como Spurgeon lo explica? Lindo. Explica que damam, este verbo, es presionar, no descansar e insistir. Yo me quedo en este año adorando a mi Rey porque tengo la fe. Firmo hoy que tengo la fe que Dios me protegerá, me levantará y me prosperará. Tengo fe en que Él sanará de toda enfermedad por su llaga. Ahora voy al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, dice el apóstol Pablo, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá ¿qué? Recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Vamos a prestar atención al verso 14. Dice así: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. La condición ahí, tú la puedes leer en rojo, la sobresaltamos. ¿Es cuál? Permanecer. Igual que Isaías 62, quedarse, no detenerse. La palabra en griego es la siguiente: meno. Significa quedarse en un lugar o en un estado. Eso es lo que significa meno, quedarse. Porque Corintios capítulo 3 dice que si yo me quedo en lo que Dios me pide,
recibiré, ¿qué cosa? Mi recompensa vendrá. ¿Cómo recompensa Dios a los hombres? Por ejemplo, Eclesiastés me encanta. Y dice que la recompensa de Dios no es la gloria, la fama, la honra, porque eso pertenece al Señor. ¿Cómo recompensa a Dios? Dice, por ejemplo, que tú puedas comer en tu casa, beber y alegrarte con tu esposa. Así recompensa a Dios. Por ejemplo, ¿cómo recompensa a Dios? Dios recompensa con que tus hijos sean como olivo verde alrededor de tu mesa, les vaya bien. Entonces nos surge una pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo me quede haciendo? ¿O en qué lugar quiere Dios que yo me quede? Vamos a respondernos con la Biblia. Otra vez Corintios 3, verso 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché cimientos, y otro construye. Y al final dice, cada uno tenga cuidado de cómo. ¿Cuál palabra tú ves en ese versículo que se repite? Construir. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Construya. ¿Y construya qué? ¿Construya dónde? Ahí dice que lo que Dios quiere que yo me quede haciendo es construyendo. Aquí viene el primer principio. Todos los seres humanos en esta tierra construimos algo. ¿Será eso verdad? La vida de un animalito. ¿Cuál es la vida de un animalito? Un animalito busca su alimento todos los días, ¿cierto? Un animalito busca una cueva o un nido donde vivir. Un animalito, ¿qué más? Se reproduce, tiene crías y se muere. Un animalito no tiene sentido de trascendencia como nosotros sí. Nosotros sí. Adentro de nuestra alma existe esta inquietud, que nacimos para algo más que comer, vestir, dormir, reproducirnos y morir. Dios puso el sentido de eternidad en nosotros, que aquí estamos de pasos haciendo solo un viaje, pero no es nuestro destino final. La vida sería muy absurda, la vida humana, si ese fuera el final. Hay algo para nosotros después de morir y aquí estamos pasando solo una prueba. Aquí estamos haciendo solo un viaje. ¿Qué estamos construyendo? Una de las primeras construcciones que nos revela la Biblia que los hombres hicieron, ¿cuál fue? De esta construcción aún hay réplicas. Carlo Magno, el gran conquistador, dijo, por ejemplo, que la había visto cuando llegó a esas tierras del Medio Oriente. Tenemos réplicas en museos de esa construcción. Heródoto es otro de los historiadores griego, no cristiano ni tampoco judío, que habló de ella. Bueno, tenemos hartos fuera de la Biblia que hablaron de que sí existió esta construcción en Babilonia. ¿Qué dijo Dios acerca de esta construcción? Génesis 11, verso 4 y 5. Luego dijeron los hombres, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Ellos querían llegar ¿hasta dónde? Lo que significa esa expresión es que querían una vida y una espiritualidad sin las leyes de Dios, a su manera. Dios ya lo había establecido, que era por medio de fe, por medio de sacrificios, ofrendas. Ya había una forma enseñada, que la replicó Noé, que la replicó Abraham, pero hubo unos hombres que dijeron, ¿por qué tiene que ser como la iglesia lo dice o como nos lo enseñan los líderes y la palabra de Dios? Y lo hicieron a su manera, una espiritualidad a su forma. ¿Cuál fue el resultado de esa construcción? Versículo 8. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir. Qué triste sería que en el 2023 se te acabe tus proyectos porque están fuera de la voluntad de Dios. Es una torre para el Señor, para el Señor. Muchos decimos que es para el Señor lo que hacemos,
Yo le daré la honra al Señor. Si tengo plata, regalaré penieles. Si viajo, allá predicaré. Y todos queremos que Dios nos acompañe. Pero aquí dice la Biblia que Dios hizo cesar la obra. Dios no quiere que tú construyas para la frustración. ¿Cuánto se les acaba el matrimonio? El sueño de una pareja feliz. El sueño de realizarse como profesional en un oficio se les acaba. Dios no quiere eso y por eso nos dejó este ejemplo. No construyas fuera de la voluntad del Señor. Les voy a mostrar otro ejemplo de que todos construimos algo. No, yo no estoy construyendo Babel. Bueno, ¿y qué tal este? Proverbios 19:15. La pereza conduce al sueño profundo y el holgazán pasará hambre. O sea, hasta el perezoso construye. Sí, ¿qué está construyendo el perezoso? Su miseria. ¿Sí lo estás leyendo? Cuando alguien es negligente y perezoso, ¿qué construye? Está construyendo su desgracia y su miseria. Todos construimos algo. O es Torre de Babel o es pereza. ¿Qué estamos construyendo nosotros? Jesucristo nuestro Señor también nos habló de la construcción que el Padre quiere para nosotros. ¿Dónde lo dijo? A ver si ustedes recuerdan con este video dónde lo dijo el Señor. Lucas capítulo 6, verso 49 dice: el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como lo azotó la torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible, igual que Génesis 11 con la Torre de Babel. ¿Y por qué razón hay desastre? El Señor dice: cuando ignoramos la palabra de Dios, cuando ignoramos el llamado sagrado y eterno de hacer discípulos. Eso no fue solo para mí, ese fue el llamado para todos. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos, prediquen a todas las personas. Ese sagrado y eterno llamado que el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome cruz para seguirme. Eso no fue solo para los pastores. Hay personas que cuando le aparece la cruz en Colombia, entonces dicen: no, mi camino es Estados Unidos, España, Europa, porque se le apareció la cruz. Esos versículos están borrados de su mente. No se acuerdan de eso, que a veces en el camino del Señor hay sacrificio. Este llamado que yo ruego a Dios: Señor, Colombia nazca de nuevo. Colombia sea una nación milagrosa. Respiremos paz y alegría. Pero se me pone el camino a veces duro en Colombia. A veces es estrecho en Colombia. La Biblia dice que hay factores que inciden, que ejercen presión sobre nosotros para no seguir la construcción de Dios. ¿Y cuáles son? Volvamos a Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice así: su obra, la obra de cada uno, se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto y el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba, en rojo, la calidad del trabajo de cada uno. Aquí dice qué cosas nos amenazan, nos presionan para no seguir Henry construyendo como un pastor en Colombia, en la misión Veracá. Para ti como un discípulo, para ti como un líder, como una oveja, no seguir construyendo una conexión con Dios en Colombia, en Veracá. ¿Qué nos amenaza? Dice el fuego. ¿Qué es eso del fuego de la prueba? Te lo voy a aclarar con Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense. Queridos hermanos, al contrario, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo,
de ser cristiano, para que también sea inmensa mi alegría cuando se revele la gloria de Cristo en mí. Yo me quedo. Así como todos construimos algo, también todos pasamos pruebas. No es solamente de unos pocos, todos las pasamos. O mejor, no se te pasa solo a ti, porque a veces en la prueba nos sentimos que solo a nosotros, que como que fuéramos desfavorecidos, como que si nosotros no fuéramos buenos, si no nos quisiera Dios tanto. Y por eso mira lo que estoy viviendo yo. Pero la Biblia dice que todos, dice queridos hermanos, no dice solo ustedes rebeldes, no dice a los rebeldes, ustedes inconstantes, no solo los que son inconstantes en el cristianismo, dice queridos hermanos, quiere decir todos los creyentes pasamos pruebas. Jesucristo nuestro Señor se puso muy serio en este asunto de las pruebas y de quedarse, porque hay un riesgo en la prueba que es abandonar, desistir. Jesús se puso muy serio. ¿Cuándo se puso muy serio? Les voy a mostrar una foto de este viaje que Dios nos permitió hacer con mi esposa. La parte de arriba está en árabe porque ese lugar es de los palestinos. Está en Israel, pero está bajo el dominio de los palestinos. Abajo está en inglés. Mount of Temptation. El monte de la tentación. Allá atrás, esa gran montaña que tú ves, es el lugar donde fue retirado Cristo, que dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, por 40 días. ¿Por qué sabemos que es ahí? Sabemos que es ahí porque ese es el desierto de Judea y porque acababa de Jesús de ser bautizado en la intersección de Jericó con el río Jordán. Y eso verdecito que alcanzan a ver hacia acá es Jericó. De ahí para allá empieza el desierto de Judea, hacia allá se fue Cristo. 40 días y 40 noches pasó Él allá en el desierto, en la tentación. Y mira lo que nuestro Señor dijo acerca de quedarnos cuando somos tentados o probados. Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿A quién les dijo eso el Señor? ¿Recuerdan a quién les dijo eso? Fariseos, maestros de la ley y sacerdotes de esa época. Tenían mucho conocimiento, mucha teología, eran líderes espirituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, es decir, el diablo ha sido un asesino, no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es padre de mentira. Pero aquí sobresaltamos una palabra en rojo. ¿Cuál es la palabra en rojo? No se mantiene. Satanás nunca es meno con Dios. Satanás, ¿por cuántos años sirvió en el trono de Dios? Millones de años, fue un ángel. Millones de años le daba la alabanza, pero permaneció. Le entró la codicia. Yo también, hay una montaña para mí allá en Europa. Y abandonó. Quiero mi propio monte, quiero mi propia riqueza y esplendor, y abandonó a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros no nos mantenemos en el llamado sagrado y santo de Dios, ¿a quién estamos siguiendo? Al diablo, porque él no se mantiene. Cuando abandonamos el cristianismo por otras ofertas, nos seducen o nos vence la tristeza. No, es que estoy triste, mire lo que me está pasando en el hogar. Mira lo que me está sucediendo en mi salud o en mi economía. Tranquilo, querido, Dios te va a honrar. Al que espera en Él no quedará avergonzado. Eso dice la Biblia. Tú quédate con el Señor. Tú quédate en tu servicio y tu llamado al Señor. Tú quédate. Porque eso dice la Biblia. Dejarnos seducir y vencer es del diablo. Porque Él es el que no se mantiene. Él es el que desobedece. Corintios capítulo 3, que nos dice permanezcan si la obra se mantiene. Él desobedece. Corintios 3, él desobedece Isaías 62, que dice no se den descanso, no abandonen. Satanás no permanece en la palabra, no permanece en la verdad, no la cree, por el contrario no la distorsiona.
Viene a enredarnos la mente, a que no creamos la palabra, a que no creamos que seremos felices con el Señor, pero la Biblia lo insiste: alégrense y terminarán todos en alegría cuando la gloria de Cristo se manifieste. Precioso Dios, Señor, reprenda al enemigo este año 2023. Señor, nos dé discernimiento y nos haga guerreros espirituales para echar fuera esa voz maligna, así estemos quebrados. Finalmente, la última pregunta: ¿qué efectos tendrá quedarme construyendo con Dios? ¿Qué efectos tendrá? Y aquí viene la respuesta. Versículo 14, donde empezamos, dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, como Él lo ha prometido. Todos los que nos quedamos seremos recompensados. Como decía mi abuelita María Olimpia, que Dios la tenga en su gloria, porque yo la llevé a los pies de Cristo, decía: el que ríe de últimas, mijo, papito va a reír mejor. A verse quedarse a veces parece de tontos, parece la decisión más absurda, pero mira lo que renunciaste, pero mira de lo que te esperaba. No, yo no soy tonto cuando me quedo. Primera de Corintios capítulo 3 verso 14: recibiré recompensa si yo me quedo. Ahora, me encanta que no dice que permanezca perfecto. ¿Qué más podría decir? Que permanezca grande. ¿Qué más podría decir? Que permanezca famoso o erudito. Pero no dice nada de eso. Solo la condición es: quédate. ¿Recuerdas que Pablo se quedó pero falló? ¿El apóstol Pablo falló? Sí. Segunda de Corintios dice que se volvió altivo y tuvo que venir un mensajero de Satanás y le puso una enfermedad para que se humillara. ¿Recuerdan? Pablo falló, pero se quedó. ¿Quién más? Tomás, el apóstol Tomás, ¿fue perfecto? ¿Recuerdan que dijo: hasta no poner mi... La fe le falló, pero ¿se quedó o no se quedó Tomás? Se quedó. Pedro falló o no falló. Se parece a nosotros, ¿no? Muchas veces falló, pero ¿se quedó o no se quedó? Se quedó. Qué lindo. La promesa no es para los perfectos, no es para los que hacen cosas grandes en el cristianismo. La promesa dice tan solo: hijo, séme fiel, mantente y tendrás tu recompensa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, Dios nuestro. Juan capítulo 15 versículos 5 al 7 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece en mí, palabra meno, permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece, otra vez meno, el que no permanece en mí es desechado y se va a secar, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen, otra vez menos, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les... ¡Wow! Dios abrió la puerta para los menos permanecen. Dios le abrió la puerta y dijo: hijo, mis regalos son para ustedes, mis bendiciones son para ustedes. Los que permanecen, pidan lo que quieran. ¡Wow! Los que permanecen en mi palabra, los que cada paso en su vida buscan: Señor, dame una palabra, Señor, no me oré sin tu palabra. Los que obedecemos al Señor en su palabra, dice: las puertas del cielo se las abro, serán las bendiciones mías y las promesas mías para ustedes. ¡Wow! Y no dice si algún apóstol permanece, no dice si algún pastor permanece. No importa que no seamos pastores, no importa que no seamos apóstoles, la única condición es ser un hijo de Dios que lo ama y permanece en la oración 2023, y mi Señor me responderá a mis oraciones. Gracias, yo me quedo, Señor. Gracias por menos. ¡Wow! ¡Qué entendimiento tan lindo de este verbo que empezó en Corintios 3, quedarme! Y el Señor me ayudará y el Señor me recompensará si me quedo. Termino con una historia. Fue noticia en el año 2017, noticia para la arqueología. Aquí dice: arqueólogos encuentran la cabaña de San Columba
el santo que venció al monstruo del lago. Mira, el lago Ness es famoso por un monstruo marino, ¿cierto? Y esta leyenda surgió desde hace muchísimos años, desde antes de Cristo se habla de ese monstruo que mataba a personas, que hundía embarcaciones. Desde antes de la época de Cristo se hablaba de él. Pero bueno, hoy no voy a hablar del monstruo. Voy a hablar de arqueología, lo que dice la noticia. Encontraron la cabaña de Columba de Iona. ¿Quién era Columba de Iona? Voy a irme al siglo VI, a Irlanda. Año 521 nació. Hasta el año 597 después de Cristo murió. Columba de Iona. ¿Quién era él? Fue un joven irlandés que se convirtió a Cristo y entró a estudiar en un seminario en Irlanda, a estudiar el hebreo, el griego, el latín, que era lo que se estudiaba en esa época. Se volvió experto en las lenguas. Entonces mandaron desde Roma, mandaron una copia de la Septuaginta. ¿Ustedes recuerdan cuál es la Septuaginta? La primera Biblia traducida al griego. En la Septuaginta la tradujo Jerónimo con otros sabios, con otros expertos. Mandaron una copia para que él tradujera los salmos para la nación de Irlanda, adorar a Dios, porque Irlanda ya estaba entrando en el cristianismo. Entonces lo enviaron para que él tradujera los salmos, hiciera una copia de los salmos para Irlanda. Este joven ambicioso que había entrado con una gran ambición a Roma. Ustedes recuerdan que en esa época algunos entraban al ministerio, a la iglesia, como que entraba a una profesión para ganar dinero y no por un llamado, una vocación, porque en aquella época el Estado los pagaba. El Estado pagaba a los ministros. Él entró así como por una profesión, por ganarse el sustento. Y le entró una codicia y no quería devolver la copia de la Septuaginta. Quería apropiarse de ella, robársela. Y es que un siervo de Dios, imagínense, ya robársela. Qué increíble. Eso produjo una guerra. Les voy a mostrar una pintura. Una batalla, la batalla de Cúl Dreimbe o batalla del libro. Entre los que querían devolver el libro a Roma y los irlandeses que querían quedarse con él. Hubo más de 3,000 muertos ese día para ver si devolvían o no el libro. Resulta que este hombre, a través de esta situación, se convirtió. Columba de Iona se convirtió, porque dijo: yo soy culpable del derramamiento de esa sangre, por mi codicia, por querer robarme una copia de la Biblia. Yo produje esa sangre. Lo condenaron al exilio, fue exiliado y él se fue para Escocia. Estableció allá con otros monjes, empezaron a establecer una obra en Escocia. Muéstrame el mapa. Llegaron exactamente a Iona, por eso se le llama, ahí en la parte, eso es oeste, en la parte de abajo de Escocia, ven a Iona. Si lo alcanzan a observar, es una isla. Allá se estableció, fue el primer punto donde él llegó a evangelizar a Escocia. Allá, con esos otros 12 monjes que fue enviado, empezaron a construir una iglesia. Duraron 2 o 3 años. Esa iglesia ha sido mantenida y ha sido reconstruida. Hasta hoy es un lugar turístico, míralo. Ahí la tenemos, ¿preciosa o no? Toda en piedra, a orilla de la playa. Cuando vayamos a Escocia recordamos esta historia. ¿Qué hubiera podido hacer Columba por haber ocasionado 3,000 muertes? Hubiera podido hacer lo de Judas, ahorcarse. Ya no tengo un propósito en mi vida, fallé en la universidad, fallé en mi sexualidad, me voy a suicidar, ¿cierto? Muchas personas eligen ese camino, pero Columba acertó, porque viene a los pies del Señor y dice, se ofrece para Dios, se arrepiente, se quebranta, a donde Dios lo mande, lo que Dios le diga, y mira, empieza a construir una obra de Dios por primera vez en Escocia, en la nación de Escocia. Había una tribu, la tribu más grande de Escocia eran los Pictus. Estaba distribuida en todo el centro de Escocia.
Y él empezó a evangelizar a los Pictus y se hizo este compromiso. Columba de Iona dijo: si yo provoqué la muerte de 3,000 personas, voy a ganarme más de 3,000 almas de los Pictus para Cristo. Al final de su vida, quiero decirles, Dios lo honró, Dios lo recompensó, como dice la Biblia, porque él se quedó. Querido, cuando él murió, más de 6,000 Pictus se habían convertido a Cristo, el doble de los que había provocado el asesinato. Cuando él falleció, todos ahora sí lo vieron como un héroe en Irlanda, en su país, y dijeron: venga el cuerpo para acá. ¿Sabes qué hicieron los Pictus? Los Pictus dividieron el cuerpo y dieron la mitad para acá, la mitad para allá, porque allá nació en Irlanda, pero la mitad se queda acá porque aquí nació de nuevo y nos trajo el evangelio. Un día en las naciones mostrarán las fotos de la iglesia de carpas y montañas, porque me quedé. Y dirán: ¿dónde es esa iglesia en medio del campo? Y la gente dirá: un negrito colombiano que se quedó, un pecador arrepentido que se quedó. Y mira lo que nuestro Dios hizo. Y en esa iglesia llegaron los presidentes de Colombia. ¡Wow! Los científicos de Colombia. ¡Wow! Se convirtieron todos los artistas de Colombia. ¡Wow! Y la gente dirá: ¿cómo? Porque se quedó, no hizo más. Porque la obra de la conversión la hace Dios. La obra de la salvación es del Espíritu Santo. La obra de bendecir y cambiar es de Él. ¿Qué quiere solo de nosotros entonces? Que me quede para Él usarme, como usa un médico su bisturí, como usa un músico su violín. Solo pide que yo me quede y sea su instrumento, porque Él es el que toca la melodía, Él es el que hace la operación. Yo solo que me quede y Él lo va a hacer. ¿Cuántos se van a quedar conmigo 2023? Toda nuestra vida. Creemos la promesa, creemos la recompensa que vendrá. Cuando pregunten las futuras generaciones, entonces los nietos, bisnietos dirán: es que mis abuelos se quedaron sirviéndole al Señor. Por eso somos tan bendecidos, porque nos quedamos con Dios, con Cristo, sirviéndole, obedientes a su llamado. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.